On Tyranny, o Sobre la tiranía, es un bestseller del New York Times. Es un libro que pretende ayudarnos a comprender cómo protegernos de cualquier líder. Los tiranos desmantelaron las repúblicas del siglo XX. Adolfo Hitler y Joseph Stalin utilizaron tácticas específicas para derribar las instituciones democráticas. Estas mismas amenazas existen hoy en día, y Timothy Snyder utiliza a Estados Unidos como ejemplo de país en riesgo. Estados Unidos está girando hacia el autoritarismo. Sin embargo, Timothy también señala que líderes como Vladimir Putin utilizan tácticas similares a las de Hitler y Stalin. Las mentiras, la distorsión, el ridículo forman parte de la columna vertebral de su liderazgo. Solo se necesita un desastre o una emergencia para que Putin tome el control total de la nación. Timothy esboza 20 lecciones del siglo XX para evitar la realidad de las amenazas modernas del autoritarismo. Snyder es profesor de Yale, especializado en historia de Europa Central y Oriental. También es miembro permanente del Instituto de Ciencias Humanas de Viena. Ya escribió 11 libros. Comenzamos. Lección 1. No obedecer por adelantado. El poder que se crea durante el autoritarismo rara vez se hace por la fuerza. Por el contrario, este poder es otorgado libremente por el público. El público cede sus derechos antes de que se apliquen los regímenes represivos. Los individuos piensan de antemano en lo que un gobierno más represivo querría de ellos. Entonces empiezan a actuar de esta manera. Es posible que no se den cuenta de esto a menos que se paren a pensar. Piénselo ahora. La obediencia anticipada solo indicará a las autoridades lo que pueden obligarte a hacer fácilmente y cómo pueden llevarlo más lejos. Esto solo va a acelerar la falta de libertad. Lección 2. Defender una institución. El error es asumir que los gobernantes que llegaron al poder a través de instituciones no pueden cambiar o destruir esas mismas instituciones, incluso cuando eso es exactamente lo que han anunciado que harán. Esto es textual, lo que dice Snyder en su libro. Hay que defender a todas las instituciones. No podés llamar tuya a una institución si no actúas en su nombre protegiendo sus derechos. Ejemplos de instituciones son los tribunales o los medios de comunicación. Fundamentalmente, las instituciones no pueden defenderse a sí mismas. Tienen que ser defendidas por el público. Ser pasivo no es defender estas instituciones. Y serán presa de las personas con autoridad que quieren obtener mayor poder. La pérdida de una institución también provocará un efecto dominó. Si no se defienden todas las instituciones y los derechos, todas las instituciones y los derechos se verán amenazados. Lección 3. Recordar la ética profesional. La práctica justa es fundamental. Sin embargo, es aún más importante en un mundo en el que los líderes del Estado están dispuestos a dar un mal ejemplo. Existe la posibilidad de que florezca el autoritarismo si un líder siente que puede salirse con la suya sin ser castigado. Un Estado de Derecho comenzará a desarrollarse si los abogados y los jueces no son respaldados y apoyados para desafiar a la autoridad. Lección 4. Cuando escuche a los políticos, distinga ciertas palabras. El uso de ciertas palabras por parte de quienes tienen el poder es un signo revelador de que un país está amenazado por el autoritarismo. Si los líderes lanzan continuamente las palabras terrorismo y extremismo, hay que tenerlo en cuenta. Además, no hay que permitir excepciones y hay que desconfiar de los líderes que convocan estados de emergencia. Las emergencias son caldo de cultivo para el autoritarismo. Aquellos que buscan obtener mayor poder
Sobre una nación destacarán emergencias donde no existen. Pensá con lógica y decidí si esas supuestas emergencias realmente lo son. Lección 5. Mantener la calma cuando llega lo impensable. Textual de Snyder. Pensá en el incendio del Reichstag, la catástrofe repentina que requiere el fin del equilibrio de poder, el fin de los partidos de la oposición. Es el truco más antiguo del libro hitleriano. Lo dice textual Timothy Snyder. Vinculado a la lección 4. Hay que mantener la calma si se produce una emergencia. Los autoritarios siempre buscan acontecimientos que puedan preocupar a la nación para poder tomar el control. Sin embargo, supongamos que se produce una verdadera emergencia como un ataque terrorista. En ese caso hay que recordar que los autoritarios estarán esperando para atacar. Habrán planeado cómo reaccionar ante tales acontecimientos para poder consolidar su poder. Lección 6. Ser amable con nuestra lengua. Como individuo, tenés que pensar en tu propia forma de hablar. No copies las frases o ideas de otros. Una sociedad homogénea es más fácil de controlar para los autoritarios. Podés desarrollar tu comprensión de la enorme importancia del lenguaje en la protección de la sociedad, leyendo libros relevantes como 1984 de George Orwell y El Rebelde de Albert Camus. Lección 7. Sobresalir. Alguien tiene que destacar en la sociedad. Si todos nos escondemos y seguimos con nuestras vidas, habrá gente en el poder que empuje el autoritarismo. Puede ser difícil decir o hacer cosas difíciles. Sin embargo, si la sociedad no se siente incómoda, entonces no hay verdadera libertad. Si haces cosas fuera de lo común, esto animará a otros a hacer lo mismo. Lección 8. Creer en la verdad. La posverdad, dice Snyder, es el prefascismo. Los hechos son la piedra angular de la sociedad. No deberíamos abandonar los hechos. En el momento en el que abandonamos los hechos, abandonamos la libertad. Si nada es cierto, entonces nadie puede criticar a la gente en el poder. Pueden retorcer la verdad para satisfacer sus necesidades. Lección 9. Investigar. Además de hablar de forma diferente a los demás, nunca debes creer automáticamente lo mismo que los demás. En lugar de ello, averigua las cosas por vos mismo. Sé escéptico con las cosas que tienen pocas pruebas. Dedica más tiempo a leer artículos largos que a leer noticias rápidas que solo están ahí para vender historias sensacionalistas. En lugar de apoyar a estos periódicos, gasta tu dinero en apoyar el verdadero periodismo de investigación. Parte de lo que aparece en los periódicos o en tu pantalla está ahí para perjudicarte. No te tomes el periodismo como una verdad. Lección 10. Practicar la política corporal. Practica la política corpórea. El poder quiere que tu cuerpo se ablande en la silla y que tus emociones se disipen en la pantalla. Salí a la calle. Poné el cuerpo en lugares desconocidos con gente desconocida. Hacé nuevos amigos y marchá con ellos. Lo dice textualmente en su libro Snyder. La gente en el poder quiere que te quedes atrapado en tu interior, dejando que el mundo pase. Quieren que seas pasivo. No seas pasivo. Salí a la calle. Poné tu cuerpo en lugares desconocidos con gente desconocida. Esto te hará ampliar tu comprensión política
y te ayudará a llenarte de energía política. Lección 11. Establecer contacto visual y charlar un poco. Si entramos en una cultura de la denuncia, querrá conocer el paisaje psicológico de su vida cotidiana. Textual de Timothy Snyder. No son solo prácticas de cortesía. Además, no solo son esenciales para hacer amigos. Son una forma de estar en contacto con tu entorno y con las personas que te encontrás. Es esencial romper las barreras innecesarias para entender mejor en quién podemos confiar y en quién no. Dale a tu cerebro la oportunidad de aprender más sobre cómo actúa la gente que no es de fiar y cómo actúa la gente que es de fiar. Lección 12. Asumir la responsabilidad de la cara del mundo. No dejes que los males del mundo pasen por encima tuyo. No hay que ignorar las cosas, las palabras y las personas odiosas. Si ves esvásticas en la ventana de alguien, no mires hacia otro lado. No te acostumbres a estos signos de odio y llámalos por lo que son. Sé vos mismo quien elimine estas señales de odio, no borrándolas de tu mente, sino borrándolas con la acción. Lección 13. Obstaculizar el Estado unipartidista. Los partidos que se convierten en estados unipersonales son oportunistas. Se dan cuenta de que se está produciendo un momento histórico que les permite hacerse con el control total de un Estado. Estos poderosos saben cómo ponérselo imposible a sus rivales políticos y se aseguran de ser la única opción viable. Por lo tanto, asegúrate de ser políticamente activo. Fomenta las diferencias de opinión y los debates políticos constructivos. Votá en elecciones locales y estatales. Lección 14. Doná regularmente a las buenas causas si podés. Elegí una organización benéfica y configurá el pago automático. Entonces sabrás que has hecho una elección libre que está apoyando a la sociedad civil, ayudando a otros a hacer algo bueno. Otro textual de Timothy Snyder. Las organizaciones benéficas son lo contrario de los regímenes autoritarios. Las organizaciones benéficas son lo contrario de los regímenes autoritarios. Las organizaciones benéficas hacen algo bueno por los demás en lugar de culpar de las emergencias a factores externos. Los autoritarios culpan de las emergencias a los grupos de personas marginadas. Lección 15. Establecer una vida privada. Debes asegurarte de establecer una vida propia. Los gobernantes que quieren ganar autoridad utilizarán la información privada para presionarte. Por lo tanto, tenés que tener cuidado con lo que guardas en tu ordenador o computadora y asegurarte de que tu PC no tiene malware. Intenta mantener conversaciones en persona más que a través de correos electrónicos. Lección 16. Aprender de otros países. Hay que mantener tus amistades en el extranjero. Además, debes intentar crear nuevas amistades con personas de todo el mundo. Hay una tendencia generalizada en todo el mundo hacia los líderes que tienen el potencial de desarrollar regímenes autoritarios. Ningún país va a encontrar una solución por sí solo, así que debemos trabajar todos juntos. Lección 17. Cuidado con los paramilitares. Cuando los hombres armados, que siempre han afirmado estar en contra del sistema, empiezan a vestir uniformes y a marchar con antorchas y fotos de un líder, el fin está cerca. Cuando los paramilitares
ProLíder y los policías y militares oficiales se entremezclan, el juego ha terminado, dice Timothy Snyder. Los que tengan armas serán los individuos que los autoritarios querrán aliar. Asegúrate de ser consciente de ello y toma medidas adecuadas para protegerte. Lección 18. Reflexiona si debes estar armado. Los males del pasado hicieron que la gente hiciera cosas atroces que nunca antes habrían perdonado. Prepárate para decir que no si te piden que participes en un servicio público para un régimen autoritario. Este es especialmente el caso de quienes tienen un arma. Lección 19. Sé tan valiente como puedas. Si ninguno de nosotros está preparado para morir por la libertad, entonces todos moriremos sin libertad. Textual de Timothy Snyder. Debemos estar preparados para realizar actos valientes. Si somos pasivos en lugar de actuar con valentía, seremos blancos fáciles. Lección 20. Sé un patriota. El presidente es un nacionalista que no es en absoluto lo mismo que un patriota. Un nacionalista nos anima a hacer lo peor y luego nos dice que somos lo mejor. Un nacionalista, aunque medita sin cesar sobre el poder, la victoria, la derrota, la venganza, escribió Orwell, tiende a no interesarse por lo que ocurre en el mundo real. El nacionalismo es relativista, ya que la única verdad es el resentimiento que sentimos al contemplar a los demás. Como dice el novelista Danilo Kiss, el nacionalismo no tiene valores universales, ni estéticos ni éticos. Un patriota, por el contrario, quiere que la nación esté a la altura de sus ideales, lo que significa pedirnos que seamos lo mejor de nosotros mismos. Un patriota debe preocuparse por el mundo real, que es el único lugar donde su país puede ser amado y sostenido. Un patriota tiene valores universales, normas por las que juzga a su nación, deseando siempre que le vaya bien y que le vaya mejor. Palabras de Timothy D. Snyder. Esto da un buen ejemplo de lo que significa tu país para las generaciones venideras.